Porque la ciencia puede mejorar la calidad de vida de las personas, diversificar nuestra economía y cuidar el medio ambiente. En tu nuevo ADN esto es Vector Ciencia. Una presentación de Haptech, Centro de Transferencia de Conocimiento. Así es, como ya lo anunciaba, cada viernes nuestra sección de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, donde damos a conocer distintos proyectos que se están realizando desde la academia de distintas universidades y que pasan al mercado nacional e internacional, y que realmente es súper relevante lo que está sucediendo, sobre todo con el desarrollo, ¿no?, de emprendimientos que realizan investigadores y terminan siendo productos que vienen a resolver problemáticas muy importantes para nuestra sociedad. Y como siempre, ya está con nosotros en el estudio nuestro querido Ignacio Merino, director ejecutivo de Haptech Chile, que hace posible este espacio, este centro de transferencia tecnológica. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Andrea, ¿cómo estamos? Muy bien por acá. Sí, pues muy bien también. Feliz porque ganó Chile también ayer. Es verdad, también. Sí. Como que hay buena noticia últimamente, Sí. Como que todo se ha ido moviendo, así que esperemos tener El sol brilla más. un buen fin de año, ¿no? Ahora, los casos siguen subiendo de COVID-19. Sí, siempre hay que cuidarse. Claro, no se venga una tercera ola fuerte, sobre todo ahora que viene la fiesta de fin de año y, por supuesto, el verano. Pero hoy día queremos conocer un proyecto que es súper importante y además lo queremos compartir con ustedes porque, está detrás de esta tecnología el presidente de Haptech Chile, que es Miguel Cifri. Y hoy día queremos hablar sobre un nuevo fármaco hecho en Chile que sería la gran solución en el manejo del dolor, tomando en cuenta, ¿no?, que cuando hay una cirugía, el postoperatorio tienen que los pacientes tomar medicamentos analgésicos. Muchas veces duran muy poquito, que es como justo un par de días después de la cirugía. Y el manejo del dolor termina siendo algo bien complejo cuando no pasa ese dolor, ¿no? Exactamente. Y sobre todo hablando de la industria farmacéutica, cuando se hacen acá en nuestro país también tienen un valor muy especial. En general son las grandes farmacéuticas las que desarrollan este tipo de soluciones, y cuando se hace acá en Chile yo creo que tiene un valor enorme. No sé cómo lo ves tú. Absolutamente, sobre todo en una industria tan compleja como la de los fármacos. Tener algo así hecho en Chile es notable. Bueno, la empresa de biotecnología Proteus, que también preside Miguel Cifri, ha estado detrás de este gran e innovador proyecto que es este fármaco. Ya lo tenemos al teléfono a Miguel Cifri. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Hola, Andrea, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Hola, Miguel. Bueno, yo estaba ya dando una introducción, Miguel, de lo que ustedes están realizando, ¿no?, con este gran proyecto innovador tecnológico, un poco para poner en contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, un opioide que es reconocido muchas veces porque genera dependencia en los pacientes, además puede provocar algunos riesgos si se suministra en altas dosis. Bueno, aparte de la adicción, puede ser la disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria, muchas veces genera alergias también. Por ejemplo, la morfina, hay personas que no pueden tomarla, y hasta puede causar la muerte si es que se administra en dosis muy altas. Y ustedes vienen de alguna forma a generar una solución a esta problemática. Te quería preguntar de qué se trata este descubrimiento, que ya lleva un par de años, pero lo interesante es que han avanzado muchísimo y ya están haciendo ensayos clínicos. Así es. Mira, el dolor en la medicina es un tema no resuelto y que la verdad, desde los ya hace 50, 60 años, las drogas que se ocupan son relativamente las mismas, no han habido grandes avances y son con algunas mejoras marginales. Y esto nace por una necesidad médica, que ya el dolor no es solamente un tema ético de cómo tener pacientes que se sientan mejor, sino que ya hay comprobaciones científicas que a menor dolor postoperatorio las recuperaciones son más rápidas y son mejores. Y esto nace en paralelo, es un tema bien bonito, porque la primer hospital que crea una unidad de dolor es el Hospital de Niños de Boston, que pertenece a la Escuela de Medicina de Harvard, que a principios de los 80 se da cuenta que el dolor con el arsenal farmacológico existente, si uno eso lo extrapola a casos pediátricos, a niños, es nefasto. Sí. Tener a niños pequeños con morfina
o con antiinflamatorios no esteroidales, tiene un pronóstico de mediano o largo plazo malo. Entonces, esto de alguna manera los hace crear esta unidad de dolor y empiezan a buscar no solamente en la medicina tradicional occidental. Tú te vas para allá y puedes encontrar, por ejemplo, que hay unidades de medicina oriental, han tratado con acupuntura y con otras técnicas milenarias, y no se había encontrado nada. Y este grupo empezó a trabajar en paralelo con estas toxinas, y nosotros en Chile logramos lo que no había logrado nadie, que era poder producir a escala industrial estas toxinas. Entonces hacemos un acuerdo de colaboración entre Proteus y la Universidad de Harvard a través del Hospital de Niños de Boston para poder desarrollar este fármaco. Y ya la verdad, llevamos 12, 13 años trabajando en esto, hemos inyectado ya más de 450 pacientes en Estados Unidos, en Holanda, en Chile. En Chile ya concluimos un fase 2, que lo hicimos en el Hospital Padre Hurtado, y en Estados Unidos y en Holanda ya terminamos con voluntarios humanos los fase 1 y estábamos listos para empezar los fase 2 cuando nos agarró la pandemia. Miguel, y en ese sentido, ¿cómo han sido los resultados que han obtenido hasta ahora de la fase 2? Bueno, hay que recordar que los ensayos clínicos en la fase 3 es la más importante, pero ¿cómo lo han visto? ¿Han tenido resultados que, lo que entiendo, puede durar el efecto hasta 72 horas, que eso es súper importante en un analgésico, ¿no? Y sobre todo mucho asociado al sufrimiento a veces innecesario de los pacientes, y estar con dolor es algo tremendo. Por eso es importante saber cómo, qué positivo tiene todo esto. Mira, los resultados han sido fantásticos y en estos estudios hay que distinguir, porque por ejemplo cuando tú tienes tratamientos largo, por ejemplo, para cáncer o para tratar colesterol, que son medicamentos que tú tienes que medir en forma continua y por muchos años, es muy diferente a un fármaco que tú usas para un uso agudo, que es por una vez. Entonces todo el tema toxicológico en el organismo, todos los efectos secundarios son mucho más fáciles de medir. Este es un fármaco que ya a las 96 horas ya no está en tu organismo, entonces ya no te va a producir ningún otro efecto secundario. Los resultados han sido realmente buenos, y además en esta área particular del dolor, los fase 1, fase 2 y fase 3, si a ti te va muy bien en un fase 1, la probabilidad de llegar a mercado es muy alta, porque en el fondo en el fase 1, ¿tú qué haces? Son voluntarios humanos sanos, en que tú les aplicas algún tipo de estímulo que produce dolor, o ocupas frío, ocupas calor, y si la persona no tiene sensibilidad, quiere decir que lo más probable es que con un dolor real vaya a ocurrir lo mismo. Y en el fase... Perfecto. Interesante eso cómo se va probando, Miguel. Y mira, a mí lo que me llama mucho la atención es el origen, ¿no? Recursos naturales como son microalgas de agua dulce, son microalgas chilenas. ¿Qué es lo que también hace de este fármaco tan especial, ¿no? O sea, están sacando desde Chile hacia Estados Unidos y otros países para generar este fármaco. ¿Esto existe en otros países? ¿Cuál es el valor de eso? Mira, esto es una familia de toxinas que son ampliamente conocidas. Yo les voy a dar un ejemplo. Esta es la misma toxina que está, por ejemplo, en la marea roja. Tú, cuando consumes, por ejemplo, mariscos contaminados con marea roja y te mueres, tú de lo que te mueres es de una parálisis respiratoria, se te paraliza el diafragma, que es el efecto en dosis gigantescas de esta toxina. El otro ejemplo, por ejemplo, es el pez globo, este sushi famoso en Japón, que probablemente es de los sushi más caros, que si tú te comes la parte incorrecta del pez globo, te muere. Entonces es exactamente la misma familia de toxinas, y como todos los fármacos que existen, la diferencia entre ser un fármaco y ser un veneno es la concentración. La dosis. Exacto. Entonces la gran gracia de esto son dos. Una, que la dosis tóxica respecto a la dosis medicinal es infinitamente grande la diferencia. O sea, aquí que haya un error y de que alguien te ponga 50 veces la dosis
medicinal en una cirugía, es súper poco probable, digamos. Claro. Y segundo, si eso llega a pasar, y esto fue, por ejemplo, uno de las grandes... nosotros, antes de poder inyectar humano en Estados Unidos, tuvimos que hacer todo tipo de análisis preclínico en distintas especies. Por ejemplo, ovejas, perro, ratones, qué sé yo. Y en ovejas, por ejemplo, una de las pruebas que nos pidió la FDA fue una oveja inyectarle dosis absolutamente tóxicas, pero mantenerla en ventilación mecánica, que esto como se aplica en una sala de operación no es algo inusual. O sea, tú cuando están operando, si tú llegas a hacer cualquiera de estos efectos, te ventilas mecánicamente y después te recuperas sin ningún tipo de secuela. Por ejemplo, hay literatura de marinos contaminados en estas islas del sur de hace 50, 60 años con marea roja, en que haciéndole respiración boca a boca, quedan sin ninguna secuela y se recuperan. Entonces, es la gran gracia, que este es un compuesto que no traspasa la barrera masoencefálica, por lo tanto no te produce convulsiones, a diferencia de la bupivacaína, y no se adhiere a los receptores cardíacos, por lo tanto no te produce tampoco arritmia. Bueno, es bien interesante, bueno, Ignacio, te quiero hacer una pregunta, pero esto se llama neosaxitoxina, para que sepa la gente que nos está escuchando, y a partir de esto se está haciendo este analgésico que, como tú decías, ya se están haciendo las pruebas en el Cleveland Clinic, también en el Massachusetts General Hospital en Estados Unidos. Ignacio, ¿querías preguntar tú también? Sí, yo te quería, bueno, lo bueno es que las ovejitas quedaron bien, bien después de los... Los animalistas van a saltar. Oye, yo te quería preguntar, Miguel, desde el punto de vista del proyecto, de lo que ha sido el camino hasta ahora, ¿cómo ha sido este camino? ¿Cuáles han sido los principales desafíos para poder efectivamente entrar en un mercado internacional a este nivel desde Chile? Sí, muy importante. Mira, yo esto lo dividiría en dos grandes áreas. Una, que es el área evidente, que es el área del financiamiento. O sea, nosotros llegar hasta donde estamos, solamente por la parte de Proteus, no ha significado levantar $15 millones. Wow. En estos años. O sea, tener una planta en Chile que esté certificada por la FDA, teníamos un costo que es una planta piloto pequeña de $1 millón al año. Wow. Y para no hacer, o sea, para producir pequeñas dosis en estos momentos, pero estar disponible para una inspección en cualquier momento de la FDA. Entonces, una serie de protocolos, de regulaciones, y ahí pasamos al segundo tema, que cuando partimos esto, tener personas capacitadas, porque esto es una área muy, muy, muy específica. Entonces, cuando tienes que tener un jefe de planta, cuando tienes que tener operarios que además, por tema de FDA, tienen que ser bilingües, se empieza a achicar absolutamente el capital humano avanzado. Y por otro lado, como acá estamos hablando prácticamente de cantidades mínimas de toxinas, estamos hablando de nanogramos, de picogramos, tampoco teníamos en Chile capacidad para detectar pureza. Entonces, cada vez que hacíamos un batch de producción teníamos que mandarlo a Suiza, laboratorio especializado, transportar esto con ciertos niveles de temperatura, de humedad, en avión. Entonces, también desde el punto de vista de infraestructura, Chile, para un proyecto como este, no estaba preparado tampoco. Entonces te diría que por ahí iban con los dos grandes problemas que tuvimos que solucionar. Oye, qué importante eso. Y ahora ustedes, bueno, están, como tú decías, Miguel, haciendo estos ensayos clínicos en fase 2, pero ¿qué se viene? Porque uno ve que estas investigaciones son de largo aliento, sobre todo por un fármaco. O sea, como tú decías, son muchas etapas, desde los ensayos a nivel celular, experimentales con animales, luego los ensayos clínicos con personas. ¿Cuándo se puede ver la luz de un proyecto tan interesante como este, sobre todo por la solución que entrega? Mira, nosotros cuando nos juntamos, cuando partimos esto con los expertos regulatorios, nos dijeron un producto como este, el promedio en llegar al mercado son 15 años. Ya. Uno en ese momento, con la mentalidad chilena, siempre tratando de buscarle como por dónde hago el atajo. ¿Cómo la cortamos? Cómo la cortamos, etcétera. Y van a ser 15 años. Yo creo que llevamos 11 y nos quedan entre 3 y 4. Igual la FDA a nosotros nos ha dado un fast track,
porque por ejemplo uno de los usos que tiene aquí, la FDA tiene, hay una categoría que se llama los orphan diseases, que son patologías que afecten a menos de 50.000 personas, y que ahí, dado que los laboratorios muchas veces no están interesados porque no hay mercado para eso, te dan una especie de fast track y te apuran. Y la otra es cuando hay un tema de salud pública. Y por ejemplo, esto tiene un uso fantástico lamentablemente en todo lo que son las amputaciones. A ti cuando te amputan alguna extremidad, la verdad que el dolor postoperatorio dura por semana, meses, y con todo el tema militar en Estados Unidos, de todas estas guerras que tenían en el Oriente, ese era un uso, digamos, donde ellos todavía no tienen una droga, y la posibilidad de que estos militares que perdían extremidades quedaran después adictos a la morfina era realmente alta, y hemos visto películas de esas varias. El Ignacio también quiere acá preguntarte otra cosa, Miguel, porque aparte es interesante lo que tú dices, no solamente para postoperatorio, se puede usar en diferentes situaciones. Ignacio. No, lo último ahí, yo te quería preguntar con tu experiencia ahora que has tenido en Haptech, porque yo creo que toda esa experiencia que han tenido la has traído aquí al equipo. ¿Y qué hubiera pasado si Haptech hubiera existido en ese momento? Porque en ese momento estábamos todavía en un ecosistema mucho más inmaduro en Chile. Absolutamente. Probablemente si hubiéramos tenido a alguien como Haptech, a lo mejor ya estaríamos en el mercado. La verdad que aquí nosotros tuvimos que caminar la curva de experiencia, yendo para adelante, después para atrás, para adelante. Si hubiéramos tenido el acceso a expertos, a gente de que de alguna manera esto lo hubiera hecho antes, creo que se nos hubiera facilitado la vida. O sea, yo celebro lo de Haptech, y no porque también solamente porque estoy involucrado en el proyecto, porque creo que son los proyectos público-privados que van en la dirección súper correcta de lo que tiene que hacer este país para poder liderar este tipo de temas. Excelente. Y ahí Miguel, por ejemplo, ¿qué pasa en este sentido cuando ustedes ya finalizan todas las pruebas, los ensayos clínicos? ¿Esto se vende a un laboratorio? ¿Cómo se hace la distribución por una parte? Y por otro, ya para terminar, porque tenemos que ir cerrando por el tiempo, está siempre el problema de que muchos pacientes son alérgicos a este tipo de analgésicos que son muy potentes, como la morfina. ¿Esto también da una alternativa? Bueno, ahora me imagino que están probando eso de la alergia, ¿no?, con los ensayos clínicos, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿Qué se viene ahí cuando se hace un descubrimiento, se produce un fármaco acá en Chile? ¿Cómo después llega, no, al paciente finalmente? Claro. Mira, cuando no son moléculas sintéticas, a ver, voy a empezar por arriba. Aquí lo más probable es que en algún momento vamos a licenciar alguna farmacéutica grande que tenga el poder de distribución y de marketeo de esto. Este producto, la FDA lo dice en las reuniones, tú tienes dos tipos de droga, unas que mejoran marginalmente lo que hay y otras que te cambian la manera de hacer medicina. Por ejemplo, en la medicina tú puedes decir antes de la penicilina y después de la penicilina, las cosas se hacían diferentes. Y lo que pasa acá, y esto lo hubiéramos vivido en la pandemia de una manera, hubiera tenido un efecto sensacional, porque imagínate poder hacer cirugías ambulatorias que hoy día no las puedes hacer ambulatorias, solamente por el tema de manejo solo por manejo de dolor. Wow. Entonces, en un tema pandémico donde tú quieres que los pacientes estén lo menos posible expuestos a contagio, imagínate la cantidad de cirugías que podrían haberse hecho y que no tuvieron que ser postergadas. Entonces, nosotros de verdad creemos que esto va a posicionar a Chile, porque esto debería convertirse en el gold standard, o sea, de lo que hay hoy día, y no por los temas de alergia, de efectos secundarios, de eficacia, de seguridad, de eficiencia, no hay nada parecido. Entonces, creemos que esto debería ser un blockbuster relativamente rápido una vez que llegue al mercado. Perfecto. Y para terminar muy cortito, el tema de la alergia, me imagino que lo están probando con los ensayos, ¿no? Sí, y no hemos tenido en estos 450 casos ningún efecto adverso. Y por ejemplo, uno de los ensayos, por ejemplo el de Boston, que Boston es una ciudad eminentemente universitaria, donde la gran mayoría de los voluntarios fueron universitarios, donde teníamos además de todo tipo de etnias. Teníamos descendientes de hindúes, japoneses, chinos, americanos, WASP, latinos, y nunca, porque muchas de estas cosas también hay algunas que están relacionadas a alergias genéticas, todo,
y no hemos tenido en estas 450 personas nunca un efecto adverso. Qué buenas noticias, yo de verdad te felicito bueno, sí. a ti, al equipo que lidera este proyecto en Proteus, a Miguel Cifri, presidente de la compañía y también presidente de Haptec Chile, a ti Ignacio Merino, director ejecutivo del Hub, por también impulsar este tipo de iniciativas. Así que un abrazo muy grande a los dos. Muchas gracias, Miguel, y también felicitaciones, de verdad, un gran orgullo aquí tenerte aquí en la radio. Chao, Miguel. Muchas gracias, buen fin de semana. Igualmente para ti y para todos los que nos escuchan. Gracias. Chao. Adiós. Haptec, centro que conecta la ciencia con las empresas y promueve la transferencia de conocimiento, presentó en tu nuevo ADN Vector Ciencia.